Poco a poco, a través de estas entregas, vamos llegando al final, a nuestros días, a escasas horas de agregarle, entre todos, nuevas páginas a la historia política del país. Estábamos en vísperas del retorno a la democracia. La noche del sábado 24 de noviembre de 1984, la avenida 18 de Julio era un corso interminable de caminantes y automóviles, de risas y abrazos, de reencuentros y emociones. Se desempolvaron las viejas banderas y se respiraba un aire de felicidad colectiva, un placer compartido, porque las vibraciones de la liberación popular estaban a flor de piel. Y parecía que la noche no iba a terminar nunca y todos nos sentíamos con esa sensación del que va a dar el último examen. Ya todo el mundo andaba con la credencial a mano, palpitando el goce de la democracia. Tal vez de tan intensa la emoción no nos dimos cuenta que deberíamos haberle explicado a los más jóvenes, a los que estaban poniendo tantas esperanzas en aquel momento, que los políticos son hombres y mujeres de carne y hueso y que la democracia no es mágica. No nos dimos cuenta de decirles que el día de las elecciones es como el día del casamiento y que la democracia es como el matrimonio, esa convivencia de mucho tiempo en la que se balancean buenos y malos momentos, afectos y tolerancias, dolores y placeres, ese ejercicio de compartir en el que cada día se puede ganar o perder. Pero lo cierto es que aquel domingo, quizá con las expectativas sublimadas y a pesar de todos los pesares, fue para los uruguayos un día muy especial. El 25 de noviembre de 1984 se realizaron las elecciones nacionales que marcaron el retorno a la democracia. Fueron elecciones con proscriptos y con Wilson Ferreira Aldunate, el candidato natural más importante del Partido Nacional, preso en un cuartel de Trinidad. Triunfó la fórmula Julio María Sanguinetti Enrique Tarigo, que obtuvo el 41% de los sufragios con 744.999 votos. El Partido Nacional, con la fórmula Alberto Sumarán Gonzalo Aguirre, logró 634.166 votos. Al Frente Amplio le correspondieron 393.949 votos y a la Unión Cívica 44.263. El gesto más significativo del día de las elecciones, una vez conocido el resultado, fue el abrazo que el doctor Alberto Sumarán dio al presidente electo Sanguinetti en la Casa del Partido Colorado. Señor presidente electo, virtual presidente, estamos apenas a 24 horas que empezó a develarse todo esto y aparentemente la casa mantiene los olores, los ruidos de todas las casas. La casa está perturbada por la vida política, ¿no? O sea, la vida política es invasora, ¿no? Entonces, ni la cocina es cocina, ni el dormitorio es dormitorio, ni el comedor es comedor, ni el living es living. Al final todo son asambleas, idas, venidas, ¿no? Bueno, ahora esperemos poder adquirir otra rutina, pero la vida política es realmente invasora, ¿no? ¿Y qué dice la señora Marta Canessa, futura primera dama de nuestro país? Opino lo mismo, que es una invasión tal de la vida privada que deja de serlo, ¿no? Y eso se extraña bastante. ¿Y se va a extrañar mucho más en el futuro, no, doctor? Bueno, vamos a ver, esperemos encontrar el modo de que no sea así, ¿no, verdad? Porque también la vida familiar hay que defenderla, ¿no?
Esta ha sido la única resultancia grata que para nosotros han tenido estos años de silencio político, que hemos tenido una vida familiar más cercana, más activa, más fecunda. Además en años que estos pasaban de la niñez a la adolescencia, ¿no? Porque vos, ¿cuándo tenías cuando el golpe, por ejemplo? Hoy tenés 21. Sí. 11, y decís, imagínate, tenía 10 años, era un chiquilín. Cumplió los 10 años al día siguiente. Cumplió los 10 años 28 de junio. al día siguiente del golpe. Y bueno, entonces, estos años hemos tenido más oportunidades de convivir en años muy importantes en la formación de ellos, ¿no? Entonces hemos compartido muchas cosas, ¿no? Y algunas, incluso aficiones comunes que hemos desarrollado, ¿no? Como estas que se ven por aquí, ¿no? Que es... Algunas no son solamente de los jóvenes, sino que son de toda la familia. No, porque estas cosas artísticas, estos cuadros, todos los afiches, las pasiones deportivas, ¿no? Que son cosas que motivan a la familia, ¿no? Aquellos del Mundial del 78, que vimos algunos partidos juntos. Con Marta fuimos a ver el de Italia y Holanda, la semifinal, y con Emma vimos la final. Y Julio vio la inauguración. Julio vio la inauguración. A cada uno le tocó un pedazo. Acá está el afiche de aquel mundial. Y bueno, y estos son comunes aficiones. Doctor Sanguinetti, el otro día un colega a los que alguna vez se le ocurre preguntarle a los que preguntamos, me hizo un reportaje y una de las preguntas era ¿qué se juegan los uruguayos este 25 de noviembre? A mí no se me ocurrió nada mejor, más sintético y más amplio que decirle nos jugamos los hijos. Y yo se lo quisiera transmitir un poco como inquietud de mucha gente. Los hijos son un poco el símbolo de un futuro cargado de una cantidad de cosas. ¿Usted lo siente así? ¿Y por qué se cree que se lucha? Un político no puede luchar por la comodidad, porque la política es incompatible con la comodidad. Un político puede luchar, sí, a veces por ambición, pero hay que saber hasta dónde es su ambición y en qué consiste. Y yo diría que la primera ambición que puede tener un político es ser respetado por sus propios hijos, ¿no? Que es el comienzo del camino para poder ser respetado por los hijos de los demás. Además, la política es el futuro siempre, ¿no? Y eso compromete siempre la perspectiva del tiempo, el devenir de las generaciones. Hoy más que nunca en un momento de tránsito, cuando el país sale de una etapa y pasa a otra. 5 días después de la consagración de Julio María Sanguinetti, la principal avenida montevideana volvía a vibrar en una emoción popular que iba mucho más allá de simpatías partidarias. Sonrisas y lágrimas rodearon durante varias horas el episodio que todos estaban esperando. La liberación de Wilson Ferreira Aldunate, que al frente de una interminable caravana que arrancó en el cuartel de Trinidad, llegó a la explanada municipal donde, en un gesto de conmovedora grandeza, se comprometió a viva voz a asegurar la gobernabilidad para fortalecer la flamante democracia. Nosotros vamos a ayudar, créame, y vamos a ayudar con ganas. El primer deber es evitar que las dificultades que pueda experimentar el gobierno puedan poner en riesgo la estabilidad democrática. Y le agrego otra cosa. Le voy a decir una cosa para que la apunten, porque le va a servir al gobierno el año que viene. Si el año 1985 va a ser peor que 1984. Y si en 1985 alguien viene y le dice que la culpa es del gobierno que preside el doctor Sanguinetti, dígale que yo de antemano, un año antes, dije que es mentira. Lo que es muy claro es que nosotros no perdimos, a la vista está. Y vamos a tratar de sumar nuestro esfuerzo a la recuperación del país. Yo no tengo mucha cosa que decir, las cosas que pensaba traté de expresarlas más o menos improvisadamente en mi discurso de madrugada de la explanada municipal. No sin pensar ni improvisado, porque respondía a una cosa profunda. Bueno, respondía a las cosas que uno siente más intensamente, pero quiero decir formalmente, no pensado ni elaborado. Y creo que hemos programado algunos encuentros televisivos en los cuales trataré de desarrollar cuál es la posición del partido, que naturalmente es fundamentalmente, para eso existen los partidos, una posición en favor del país. Sin ánimo de confundir zanahorias con cebras. Al contrario, mirando no la pulga, sino el elefante,
que este Partido Nacional está dispuesto a sumar su esfuerzo, aún con el costo político que ello va a significarle, a ayudar al gobierno a sacar a la República de las dificultades que enfrenta. Pero con nosotros no van a contar si pretenden que el costo de la crisis vuelva a pagarlo nuevamente el salario de la gente. A comienzos de 1985 se produjeron varios hechos trascendentes. El 31 de enero, el doctor Rafael Diego Bruno asumió como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Para facilitar la transición, el doctor Diego Bruno aceptó además asumir la presidencia de la República el 12 de febrero. Este acto, sin precedentes en la historia política del país, contó con el aval de los 4 partidos habilitados. El 15 de febrero, de acuerdo al precepto constitucional, se instalaron el Poder Legislativo y los gobiernos departamentales. Y el 1 de marzo asumió la primera magistratura el doctor Julio María Sanguinetti. El 8 de marzo de 1985 fue promulgada la Ley de Amnistía. Esta ley posibilitó la inmediata libertad de todos los presos políticos y también de los presos comunes. La amnistía abarcó a los exguerrilleros que habían cometido delitos en el Uruguay antes de 1973, pero que nunca habían sido encarcelados por no hallarse en el país. Ya había sido creada la Fundación Ángel Rama y reanudadas las relaciones diplomáticas con Venezuela. Ya se había decidido que el edificio que se estaba construyendo para el Ministerio de Defensa Nacional, una mezcla de búnker con hotel de República Bananera, se iba a transformar en sede del Poder Ejecutivo y se llamaría Edificio Libertad. Ya estaba funcionando el gabinete ministerial, integrado con intenciones muy precisas. Las relaciones con el mundo a cargo del contador Enrique Iglesias, cuya brillantez y talento son reconocidos internacionalmente. Las relaciones con los cuarteles en manos del doctor Juan Vicente Chiarino, contemporizador de sabios silencios y palabras precisas. Es que el tema militar era crucial, pero no era el único en la agenda del gobierno. La economía dejaba al descubierto un déficit público de 4.000 millones de dólares, y había reclamos salariales y destituidos, y el agro y la enseñanza se quejaban con razón, y había que reparar las relaciones internacionales y atender el desexilio. El 11 de abril de 1985 se creó la Comisión Nacional de Repatriación, al amparo de la cual regresaron al Uruguay unas 16.000 personas. A estas se sumaron otras que volvieron sin necesidad de la asistencia de la Comisión de Repatriación. Por vía de este programa, se invirtió cerca de $1 millón en proyectos laborales y en becas. Además, con el aval del Estado, se obtuvo financiamiento externo por unos $2 millones para proyectos de reinserción de repatriados. Simultáneamente con la creación de la Comisión Nacional de Repatriación, se tomaron otras medidas. Se suprimieron todas las discriminatorias categorizaciones políticas de funcionarios y trabajadores que durante años fuimos ciudadanos A, B o C. Se obtuvo la ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Se reconoce y regula el derecho de amparo y el de todo detenido a la asistencia de un abogado. Se clausura por gracia el expediente iniciado en la justicia militar contra Wilson Ferreira Aldunate y se le restituye a Eliber Seregni su grado militar. Se les reintegra
a los ciudadanos procesados por motivaciones políticas todo lo que habían pagado durante los 12 años anteriores por concepto de expensas carcelarias. Las calles Cuarein e Ibicuí son rebautizadas Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, y Lorenzo Latorre vuelve a ser convención. Se reanudaron luego de 21 años las relaciones con Cuba, pero todavía quedaba por resolver, al decir de Don Quijote, un grande entuerto. Hacemos una pausa. El 28 de agosto de 1986, el presidente Sanguinetti envía al Parlamento un proyecto de ley de amnistía para los delitos cometidos por militares y policías en la lucha contra las organizaciones subversivas o por motivaciones políticas. Un mes después, el proyecto es rechazado en el Senado, al igual que otra iniciativa presentada en el mismo sentido por el Partido Nacional. El 22 de diciembre de ese mismo año de 1986, y luego de un azaroso proceso, el Parlamento aprobaba un proyecto de ley estableciendo la caducidad de la pretensión punitiva del Estado por los delitos cometidos hasta el 1 de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales, por móviles políticos o en cumplimiento de sus funciones. Podía haber sido el final de la historia, pero apenas fue el principio de otra, cuyos efectos llegaron indudablemente hasta el resultado mismo de la elección de 1989. El 15 de marzo de 1988, víctima de un neoplasma contra el que luchó rabiosamente, con una fortaleza admirable y un optimismo conmovedor, moría Wilson Ferreira Aldunate. A esa altura, un mito por encima de banderas políticas. Wilson sintetizó en su carismática personalidad la renovación y la raíz histórica del Partido Nacional. Una multitud acompañó los restos del líder a la misa en la catedral, al velatorio en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo y, por supuesto, hasta el sepelio. Para el presidente Sanguinetti, que en esos momentos se encontraba en Ginebra, Ferreira Aldunate fue, sin dudas, un pilar en las circunstancias más difíciles de la transición. Un año, un mes y un día después de la muerte de Wilson Ferreira Aldunate, la ciudadanía volvía a las urnas. La ley de caducidad había sido impugnada por 635.000 firmas, hubo casi un año de campaña por el sí y por el no, y finalmente, el 16 de abril de 1989, se cumplió el acto cívico y el resultado fue significativo. La papeleta amarilla por el no derogar la ley triunfó en todos los departamentos del interior, y la verde, por el sí, ganó en Montevideo. Los guarismos finales determinaron la plena vigencia de la ley de caducidad y todos acataron el pronunciamiento del cuerpo electoral. Y sin solución de continuidad, comenzaron a preparar las campañas para las elecciones generales. Las elecciones del 26 de noviembre de 1989 dieron el triunfo al Partido Nacional. Los sufragios se distribuyeron de la siguiente manera. Partido Nacional, 765.990 votos. Partido Colorado, 596.964. Frente Amplio, 418.403. Y Nuevo Espacio, 177.453 votos. La novedad fue que, por primera vez, un partido tradicional no obtuvo la intendencia de Montevideo. En estas elecciones fue ganada por el Frente Amplio. En lo nacional y dentro del partido mayoritario, el triunfo correspondió por amplio margen a la fórmula Luis Alberto Lacalle, Gonzalo Aguirre. En el interior del país, el Partido Nacional triunfó en 16 departamentos, mientras que en Río Negro y en Artigas lo hizo el Partido Colorado. Al iniciar el periodo de ejercicio del mandato que me fuera conferido por la ciudadanía en el mes de noviembre pasado, debo exponer ante el país y su legítima representación parlamentaria algunas de las ideas que desde hoy ocuparán el centro de mi preocupación y de mi esperanza. El comicio del que provienen
los poderes que ostentamos, tanto legisladores como integrantes del Poder Ejecutivo, han sido una vez más ejemplares y constituyen motivo legítimo de orgullo nacional. Nunca es más oriental un oriental que ante la urna, en pleno goce de sus derechos, respetando y siendo respetado en la manifestación de su voluntad cívica. Legitimidad inatacable, legitimidad irreprochable, legitimidad que vuelve poderoso el poder, responsable el poder y humilde el poder. Pero debemos preguntarnos, ¿es esa legitimidad el término del proceso político? ¿Es el fin de la actuación ciudadana? ¿Se agota en sí misma? No, rotundamente no. Alerta debemos estar ante la colectiva tendencia de creer que culmina en el acto electoral la capacidad del sistema. Debemos repetirnos hasta el convencimiento que lo electoral es instrumental de lo político, de lo gubernativo, necesario pero pasajero umbral de lo realmente trascendente que es el ejercicio del poder, la justificación en los hechos de la potencia que el voto pone en manos de los electores. Hay en el paisaje político nacional una mayoría parlamentaria acordada entre el Partido Nacional y el Partido Colorado que respaldará un plan legislativo innovador, moderno y transformador. Una coincidencia de grandes fuerzas políticas que, manteniendo su identidad y su perfil, sienten que la hora es de conjunción nacional, de augural y fructífera concordia. Esta coincidencia así lograda es un hecho nuevo y auspicioso de nuestro devenir político. Es también el triunfo, el éxito, el honor de la responsabilidad de quienes han sido nuestros interlocutores en las últimas semanas. Tal coincidencia nos permite presentarnos hoy ante esta asamblea, no como abanderados del Partido Nacional, sino en concordancia del Partido Nacional con el Partido Colorado, ese partido que con generosidad y grandeza nos ha tendido su mano. Más allá de lo acordado por las colectividades históricas, ha sido y será el diálogo con todas las fuerzas políticas el signo de esta administración. Temas tales como la educación, la reforma del Estado, el nuevo diseño de la seguridad social, deberán contar y contarán seguramente en su gestación con el aporte de los señores legisladores del Frente Amplio y del Nuevo Espacio, cuyos líderes han manifestado su patriótica disposición a colaborar en esa tarea, aún con el disenso, que sabemos será fundado y razonable al estar animado de un espíritu positivo que reconocemos y que mucho valoramos. Parece que fue ayer. Sin embargo, el sábado se cumplen 5 años de estas que fueron las primeras elecciones sin partidos ni personas proscriptas desde las de 1971. Hacemos una pausa, luego de la cual les vamos a proponer una recorrida por todas las formas de publicidad electoral, desde principios de siglo hasta este fin de siglo electoral.
La promoción de ideas y candidatos a lo largo de la historia política siempre ha sido acompañada de una comunicación, ya sea a través de actos públicos, avisos y carteles en las calles, radio, prensa, altoparlantes o panfletos. Hoy en día, la vedette de la publicidad electoral es la televisión. En el periodo mayo-octubre de 1989, las elecciones pasadas, los canales privados de Montevideo difundieron casi 90 horas de publicidad política. Pero aunque los más jóvenes no lo crean, no siempre hubo televisión. Con una especial dedicatoria para ellos y para los nostálgicos, los invito a un tour visual por las imágenes de la publicidad en nuestro país, desde principios de siglo hasta hoy. Los uruguayos
Movimiento Social Cristiano, lista 98, con Sumarán presidente. 2 movimientos, una sola meta. Si usted está buscando un presidente para empezar a creer, encuéntrese con la calle. El domingo 25 de junio, el gobierno que viene proclama su fórmula para la unidad nacional. Gobierno Nacional, la calle Aguirre, para empezar a creer. Batalla por los cambios, hermano. Batalla por los cambios, que el país que queremos está en tus manos. Porque somos mayoría, los que queremos cambiar, sin crispar el puño, sin alzar la voz. Batalla por los cambios, hermano. Batalla por los cambios, que el país que queremos está en tus manos. Batalla por los cambios, hermano. Batalla por los cambios, que el país que queremos está en tus manos. En tus manos. Batalla presidente. Hay una esperanza en el porvenir. Qué lindo sería volver a vivir. Vamos, vaya con tu idea, que nosotros te apoyamos. Con el oro no comemos y por eso te votamos. En tu lucha no estás solo, porque el pueblo está contigo. Vamos, Valle, con el corazón te sigo. Las listas electorales se imprimen en un papel especial, producido por la Fábrica Nacional de Papel, en una cantidad que para cada año electoral se estima en 350 toneladas. Para tener una idea, es el equivalente a 2,5 millones de ejemplares de un diario o periódico formato tabloide. Para el domingo, un poco más de un ejemplar por cada votante habilitado. La del domingo, por otra parte, es la tercera elección en la historia precedida por una campaña electoral para la cual la mayoría de los candidatos, influenciados por distintos asesores, han puesto en práctica técnicas, tácticas y estrategias del marketing político. Entre el ciudadano elector y el candidato o sector político existen hoy una serie de especialistas, algo así como directores técnicos, que integran los equipos de los partidos, de las consultoras o de las agencias de publicidad. Son en general psicólogos, sociólogos o intuitivos prácticos que se ocupan de medir el pulso de la opinión pública mediante las encuestas, de interpretarlas, de manejar imágenes, colocar sonrisas, mejorar posturas, acortar discursos, fabricar frases, a pesar de lo cual todos coinciden en que por lo menos en el Uruguay, donde casi todos nos conocemos, no hay recetas milagrosas. Aníbal Mainardi es un experiente publicista con significativos antecedentes en asesorar candidatos. Yo creo que un candidato nace. Es muy difícil hacer un candidato. Yo decía hace poco en una entrevista que me hicieron de otro medio que la publicidad por sí sola o el asesor de imagen no puede hacer nada si no tiene un buen producto. Si el candidato no tiene un buen discurso, no tiene un buen programa, no tiene credibilidad, la publicidad por sí sola no lo puede hacer. No puede cambiar todo eso, ¿no? Si tiene un buen producto, la publicidad ayuda a ampliar el espectro de conocimiento de ese buen producto. De lo contrario, va a luchar contra la corriente y va a ser muy difícil que pueda triunfar, ¿no? O sea, explotar las condiciones naturales. Por supuesto. Sí, sí. Ahora, ¿en qué áreas, en qué rubros trabaja un asesor de imagen? ¿En lo físico, en el discurso, en la forma de dirigirse a la gente, en la forma de hablar? ¿Cuáles son las áreas a las que apunta un asesor de imagen para mejorar
ese buen producto potencial que puede ser un candidato? Bueno, en mi caso, cuando yo actué con toda la calle, que no era un asesor de imagen, sino un asesor en comunicaciones, era justamente mostrarle a la gente, o sea, superponer el individuo, el hombre, su familia, al candidato. Digo, mostrar el hombre, no al candidato. El candidato, por ende, venía después. Y trataba de que él mostrase que tenía, para mostrar, una familia formada, con hijos adolescentes, que todos sabemos que es muy difícil hoy luchar con algunos hijos adolescentes que son muy rebeldes y eso, y que eso se mantuvo en el transcurso del tiempo, lo cual le daba una estabilidad emocional al individuo como para poder después salir a aconsejar a los demás, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de los actos, ¿qué se aconseja en el acto de los actos? ¿También está en función del candidato que sean actos multitudinarios, ruidosos, muy iluminados, mucho colorido, o más bien actos de tipo coloquiales? No, creo que los actos ya han quedado demostrados, además en la práctica, tienen que ser multitudinarios y tienen que tener gran colorido, explosión de aconteceres, suelta de globos, pantallas gigantes. Digo, eso nosotros lo iniciamos en el año 89. Hoy yo he visto que las cosas todavía se han avanzado aún más y ya esto prácticamente es un show, un acto político, ¿no? ¿En qué medida, en qué franja de la sensibilidad del público, de la gente, de la ciudadanía, impresiona esa explosión de colorido, esa exacerbación de luces, de lujos, de show? Creo que le transmite optimismo. Yo no soy psicólogo, pero supongo que le transmite un optimismo generalizado. La gente participa de una fiesta de color y se siente contagiado con eso. Y tal vez asocia lo que el candidato le pueda ofrecer a posteriori, eso que le está brindando en este show, que es en ese acto político. Supongo que debe ser eso, no lo analizo como comunicador, no como psicólogo, y creo que es el que debería analizarlo, ¿no? Esta especialización del asesor de imagen o esta disciplina del marketing político, ¿es arte, es ciencia, es artesanía? Yo diría que es artesanía todavía entre nosotros. No deja de ser un arte, porque el hecho de poder comunicarse y llegar es un arte en definitiva, pero todavía sigue artesanal lo nuestro, ¿no? A pesar de que, como te decía, yo trabajé así también en su momento, hay que trabajar con mapas de ruta, o sea, hay que tener motivacionales para saber qué piensa la gente en profundidad, hay que tener encuestas cuantitativas para saber cuánta gente piensa que eso está bien o está mal, y a partir de eso poner un poco de intuición. Yo creo que la intuición, más en nuestro medio, que somos pocos, como te decía anteriormente, cuenta bastante. El hecho de estar en contacto con la gente, saber qué piensa la gente, no estar encerrado en una cúpula, eso ayuda mucho para después tratar de llegarle a esa gente, ¿no? ¿Y hay, a esta altura, algún estudio de relación entre un marketing publicitario y el resultado electoral? ¿Se refleja lo que uno ha querido hacer en el resultado de las elecciones? Bueno, sí, se refleja porque estudios posteriores demuestran que uno acertó o le erró, a veces se erra también, ¿no? En el enfoque, pero los estudios demuestran cuando uno, dio en el blanco, eso se refleja inmediatamente en la opinión pública, ¿no? No en tu caso particular, que lo conozco, sino en general para ilustrar a la gente. Es una especialización la del marketing político. ¿Es caro un servicio de asesor de imagen? Bueno, como lo encaran alguna gente, sí es caro. Tú me decías que no en mi caso, porque en mi caso fue una asesoría que por amistad más que por dinero. Pero es caro. Actualmente está muy caro y cada día que pasa es más caro todavía. O sea, se cobra más por ese servicio, ¿no?
Por ejemplo, ¿en cuánto puede andar una campaña de estas que estamos acostumbrados a ver ahora, previo al acto electoral, con show, como tú decías, con mucho globo, con mucha movilización de gente, con muchos spots publicitarios, con apariciones? Tú hablas de la campaña total. La campaña total. La asesoría del mar. No, ahí está. Bueno, anda alrededor de los 3 millones de dólares, 3 millones y medio de dólares. Una campaña. Una campaña total, ¿no? Donde tal vez no estén ahí algunas, como la impresión de listas, que también es una buena inversión, y algunos otros elementos, como puede ser, no sé, todo lo que es giras al interior, eso que creo que está fuera de lo que es el rubro para publicidad. Claro. Y en esa cantidad global de 3 millones de dólares una campaña, ¿qué porcentaje aproximadamente llevaría o insumiría un asesoramiento de imagen? Bueno, yo supongo que, y te digo, no lo hago por experiencia propia, porque no fue así, supongo que deben dar alrededor de un 15, un 20%. En un instante les vamos a mostrar un lugar en el que trabajan más de 1.300 personas durante más de 10 horas por día, casi sin levantar la cabeza, para hacer posible un acto electoral con todas las garantías. Es una especie de templo de la prolijidad, de la minuciosidad, de la responsabilidad. No es sencillo entender la metodología de trabajo ni algunas prácticas que más se parecen a las del siglo pasado, inclusive por lo artesanal. La Corte Electoral es un mundo aparte. Los funcionarios, aislados de todo el bullicio preelectoral, al salir del edificio, la última urna rumbo a su circuito, se reúnen y comparten una fiesta en la que celebran, porque después de mucho tiempo de trabajo, todos los demás ciudadanos del país vamos a poder ir a votar con confianza y seguridad en el sistema, de manera inapelable. La preparación de un acto eleccionario es un largo proceso que se inicia en épocas normales el 15 de mayo del año de las elecciones. Ese día se cierran las inscripciones para nuevos ciudadanos y esta fecha ha sido prevista por la ley. Como primera etapa, se intercalan en el Archivo General Electoral las nuevas inscripciones de toda la República. Los traslados, las renovaciones, cancelaciones e inhabilitaciones seguirán procesándose hasta un mes antes de la elección. En ese momento, se realizan los padrones y los planes circuitales. Posteriormente, se pasa a la confección de los cuadernos de hojas electorales o legajos, en los que se incluyen las hojas electorales de todos los ciudadanos habilitados para votar. Este procedimiento se realiza de acuerdo al plan circuital que envían las juntas electorales departamentales y que aprueba la Corte Electoral. Las parejas de punteo controlan cerca de 6.000 hojas por día para constatar que estén ubicadas correctamente de acuerdo a su padrón. Finalizada cada jornada, la jefa y la subjefa de registro revisan que todo quede en orden y lacran el recinto. Solo al otro día, una de ellas podrá abrirlo y denunciará ante la Corte si hubiese constatado una apertura ilegal del registro. Esta práctica se realiza del mismo modo desde que se fundó la Corte Electoral en el año 1924. El registro dactiloscópico tiene como tarea fundamental corroborar que cada ciudadano se haya inscrito una sola vez a través de sus impresiones dactilares. La tarea
está a cargo de personal especializado preparado por cursos que dicta la propia Corte Electoral de acuerdo al método llamado Vucetich. Hasta el momento, los materiales con que se trabaja son la lupa y el ferrocarril, elemento que ayuda en la clasificación. Solo existe un programa en el mundo que podría sustituir la eficiencia de los funcionarios. Es norteamericano y cuesta $500,000. Los funcionarios de la Corte son 1.380, de los cuales casi los 2/3 son mujeres. En año de elecciones, todos cumplen una jornada de 12 horas de lunes a viernes y de 8 horas los sábados y los domingos. Último paréntesis de este ciclo. En instantes les vamos a adelantar algo de lo que les hemos preparado para la transmisión del domingo. Para el día de las elecciones de 1989, en Canal 10 se hizo un gran esfuerzo de producción para la cobertura del acto electoral. Cambiaba el partido en el gobierno nacional e ingresaba por primera vez, luego de 18 años de existencia, el Frente Amplio al gobierno departamental de Montevideo. Para acá, presidente, para acá. Señor presidente. Presidente, un minuto nada más. Un minuto. Les agradezco a todos, pero ya no lo dije, que no, ahora no voy a hacer declaraciones, porque voy a dar un mensaje más tarde. Que no pase nada, que sea todo normal esto. Todo como nosotros, así nada, sí. Caudillo y comiendo carne, dígale, todo. Y un sniper y un poco de mosqueta. Ah, sí, también tenemos, y muchachas bonitas, muchas muchachas lindas. ¿Y a las cartas por dónde se juega? Algún escondijo debe de haber por ahí. Sí. ¿Conoce usted alguno por ahí? No, algunos vamos a ver si buscamos alguno. Algunas precauciones se tomaron para hacer cumplir la ley en lo que respecta a la campaña electoral. Por ejemplo, la suspensión de los canales brasileños con publicidad y la no venta de alcohol, incluso cerveza, desde la tarde de ayer, razón por la cual los bebedores debieron cruzar al lado brasileño. No sé si me habrá entendido, yo le hablo de Villa Pancha con don Rosendo, con doña Eustaquia, tomando mate por la mañana, bajando hilo, asando choclo, mire qué lindo. Estamos viendo como el presidente de mesa del circuito 999 está abriendo la primera urna, y como lo habíamos dicho, la primera urna de Montevideo, con la mirada atenta de los delegados de todos los sectores políticos, con la mirada atenta de la secretaria y del vocal de la comisión receptora de votos, la primera urna, circuito 999 del Club Banco Comercial, mostrando el presidente la urna incluso para nosotros. Nos están diciendo, Carlos, adelante Carlos con tu urna. Gracias Ricardo, aquí el circuito 995. Circuito 995, se abrió. Adelante, sí, se abrió.
Abrimos las dos primeras urnas aquí en el 10 y en el Club Banco Comercial. Qué alegría realmente, qué momento además que vivimos con la satisfacción además del deber cumplido de todos quienes componemos el equipo de Canal 10. Acabamos de elegir un nuevo gobierno. Todavía no sabemos los nombres de los titulares. Pero dentro de esas urnas que se están abriendo, que se están por abrir, antes de saberlo, quiero hacer junto a ustedes algunas reflexiones. Pensemos en el enorme valor de lo que hemos hecho. En estos 5 años hemos restaurado plenamente el sistema institucional, ejercido irrestrictamente todos los derechos, logrado que realmente el país, pese a sus tensiones, asumiera un clima de tolerancia. En este mismo año resolvimos votando las dolorosas discusiones del pasado, luego de un debate ardoroso, pero pacífico. Y hoy elegimos un gobierno conforme a nuestras viejas tradiciones. Tanto el referéndum como la elección se celebraron con tranquilidad, sin amenazas, sin fantasmas en el horizonte. ¿Cuánto vale eso? Preparémonos entonces para escuchar los resultados de lo que nosotros mismos hemos decidido votando. Hagámoslo con alegría, con la satisfacción de un deber cumplido. Tato, ¿qué datos pueden tenerse en este momento si recién se están abriendo estas urnas? Fuimos los primeros en mostrarlas y no se conoce absolutamente nada de eso. ¿Usted cómo logró esos datos y qué valor tiene? Como decíamos hoy de Feo, nosotros tuvimos durante todo el día montada una encuesta a la salida de los locales de votación de Montevideo, llamada boca de urna o salida local. En esta encuesta fueron entrevistadas 7.640 personas que dieron su opinión. A partir de los datos de esta encuesta, nosotros proyectamos que el Frente Amplio, para estas 7.640 personas de diferentes edades y zonas de Montevideo, estaría ganando Montevideo con un 35,3% de los votos, seguido por el Partido Nacional con un 26,4% de los votos, el Partido Colorado un 22% y el Nuevo Espacio un 14% y otros partidos un 2,3%. Parece difícil que se revierta esa tendencia. Pero con lo que quiere decir es que si persiste esta tendencia, el Frente Amplio tendrá la intendencia. Hablando de votos, las no respuestas son 190.000 votos más o menos y tenemos una diferencia de 285.000 votos entre uno y otro. Parece difícil que de esos 190.000 podamos revertir esa tendencia. Bueno, el primer fenómeno importante es una rotación significativa en el voto de Montevideo si esta encuesta se confirma. En segundo lugar, una rotación que no solo significa el pasaje de Frente al primer lugar, sino que también significaría el pasaje del Partido Nacional al segundo lugar, tal como de alguna manera venían pronosticando encuestas que se habían hecho en el periodo previo a la elección. Les habíamos dicho, teníamos desde las primeras horas de la mañana, a través del trabajo de los técnicos, resultados. Estas proyecciones que acaban de dar están confirmando, según lo decía recién el doctor Lanzaro, las tendencias que venían dando las encuestas. Festejen, festejen, festejen porque el gobierno es de ustedes. Pero por nosotros. Por ustedes, realmente sí. ¿La creyó, doctor? Sí, la creí por quien la daba, ¿verdad? Porque conozco la seriedad con la que ustedes trabajan. Allí está el presidente electo ingresando a Canal 10. Tiene para mí un significado muy grande, muy hondo, que quizá no me he dado cuenta todavía. Claro. ¿Cuándo empezó esto para usted, doctor Lacalle? Hace 60 meses. Cuando conocimos los resultados de la elección pasada, nos fijamos un plan que más o menos se ha ido cumpliendo. No conozco al doctor Tabaré Vázquez, así que me gustaría conocerlo. Me dicen que está por aquí. Lo he conocido por teléfono, así que voy a tener el gusto de conocerlo. Se lo vamos a presentar en cámara, doctor. Que venga el alcalde, entonces.
En el término de 5 años, mucho ha cambiado, fundamentalmente en el área de la tecnología y las comunicaciones. Por esa razón, entre otras, hace varios meses que estamos preparando la jornada del próximo domingo 27, una emisión a la que hemos denominado la última presidencia del siglo en el primer canal. Dentro de los contenidos, que más adelante les reseñaré, tiene sustancial importancia el área estadística, para cubrir la cual Canal 10 suscribió un convenio el 8 de agosto con la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República. El Instituto de Estadística, concretamente, tendrá la responsabilidad de la previsión de los resultados electorales. Para ello, ha realizado la preparación metodológica del diseño muestral, el modelo inferencial, el de análisis y la presentación de los resultados, y ha organizado e instruido el personal de campo que participará en el trabajo. El economista Miguel Galmés, que integra el equipo técnico, trabajó con nosotros hace 5 años, pero ahora hay importantes diferencias en relación a aquella oportunidad. Para este domingo van a trabajar más de 600 personas, 586 para ser precisos en el trabajo de relevamiento en Montevideo e interior, y personal nuestro del instituto aquí en el canal y con la gente de computación, lo que va a ser una cifra superior a las 600 personas. Tenemos, a diferencia del año, hay varias diferencias con el año 89. En primer lugar, esta vez es la Universidad de la República la que está participando a través de un convenio que se firmó hace ya varios meses con Canal 10, a raíz de la utilización de unas nuevas técnicas estadísticas y de computación que hacen que el Instituto de Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas viene desarrollando desde hace unos 2 años un modelo que a nivel internacional se conocen como modelos de opinión pública. Este sería de opinión pública y predicción electoral, bajo el apoyo, la dirección y la supervisión del profesor José Miguel Bernardo en la Universidad de Valencia, que es uno de los académicos más importantes en esta área a nivel mundial, que además nos visita en estos días. Y también la otra diferencia es que vamos a cubrir todo el país, vamos a cubrir Montevideo y el interior. Contador, y esa cantidad de gente apreciable en relación al año 89 y todo ese respaldo académico, ¿en qué se va a concretar? ¿Qué ventajas va a tener quien siga la transmisión nuestra del domingo? Bueno, usted sabe que no podemos adelantar información de las encuestas de boca de urna antes del cierre de los circuitos. El próximo domingo quizás muchos de los televidentes se van a ver enfrentados al salir de su local de votación con algunos encuestadores o relevadores de información perfectamente identificados del canal, que le van a requerir de alguna forma lo más confidencial posible que indique brevemente qué candidato votó. Eso es absolutamente confidencial incluso para el relevador, porque la persona, igual que hicimos en el 89, no le va a tener que dar esa información de viva voz. Y a partir de ahí, eso es lo que se conoce como boca de urna o salida de local o salida de circuito. A partir de ahí nosotros vamos a hacer una predicción o una proyección de los resultados que por razones legales solo lo podemos dar luego del cierre de las mesas de votación, es decir, será aproximadamente 7:30 o 8 menos cuarto de la noche. Yo recuerdo que en la elección anterior del 89, a las 2 de la tarde disponíamos ya de una proyección que se concretó totalmente, ¿no? Efectivamente. La primera predicción la vamos a brindar para el total del país, con la proyección de quién sería el futuro presidente de la República, y luego separado para Montevideo quién sería el futuro intendente, y separado el resultado también electoral del interior, de cómo votó el interior como un todo, no por departamento. Como ustedes supondrán, para quienes estemos el domingo involucrados en la transmisión del acto electoral, será un día de mucho trabajo. Pero no perdemos de vista que para el país será una jornada festiva, porque votar es una fiesta, íntima y colectiva. Y por eso estaremos en todo el país, en el urbano y en el rural, con más de 1 centenar de corresponsales, camarógrafos, conductores de móviles, de motos y pilotos de aviones y helicópteros. Y por supuesto, todo el soporte técnico, humano y la coordinación de Subrayado.
Pero además, para pasar entretenida una jornada en la que habrá pocos entretenimientos, intercalaremos a la información y al adelanto de los resultados de la elección otros atractivos. Fútbol español en directo con los compañeros de Deporte Total, buen humor electoral con José Mario Baldía, Jorge Cuca Esclavo y Julio César Castro Juseca. Y un concurso de preguntas y respuestas con premios realmente importantes. Y alguna sorpresa adicional también. Estaremos en los circuitos de todo el país, en el Centro de Información del Ministerio del Interior, en las sedes partidarias, en las calles de capital e interior y en todos los lugares donde haya un hecho de interés. El domingo será el día de elecciones. La última presidencia del siglo en el primer canal es nuestro compromiso y la invitación que desde aquí le extendemos muy cordialmente. Hasta entonces y muy buenas noches.